Maestras y maestros, directoras y directores, en la sesión de hoy, 26 de mayo, queremos compartirles uno de los murales más emblemáticos del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública, La Maestra Rural, pintada por Diego Rivera hace 100 años, en 1923. Esta obra da cuenta de la vocación y el compromiso de las maestras y los maestros, que actualmente en el Gobierno de la Transformación reconocemos y revaloramos. A lo largo de este ciclo escolar hemos compartido con ustedes las orientaciones generales para que conozcan y discutan los elementos de la nueva propuesta curricular y los programas sintéticos. En las múltiples visitas realizadas a diferentes consejos técnicos escolares a lo largo de todo el país, hemos sido testigos de su dedicación, del trabajo individual y colectivo que realizan y de la importancia de recuperar su experiencia y trayectoria profesional. Los hemos escuchado y en distintos espacios que hemos compartido con ustedes a lo largo del país, en sus propias escuelas, en las caravanas, en reuniones de trabajo por zona o región, en eventos públicos de reconocimiento y promociones. En esta séptima sesión, para el caso de educación inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y los centros de atención múltiple CAM, trabajaremos con el campo formativo de lo humano y lo comunitario, con la finalidad de avanzar en la construcción del programa analítico de la fase que les corresponda. Como en sesiones anteriores, se incluyen los programas sintéticos y videocápsulas para cada fase como apoyos para que analicen en esta ocasión la descripción general del campo formativo de lo humano y lo comunitario, así como sus finalidades para la educación básica. Como ustedes lo solicitaron, les hemos compartido estos insumos con más tiempo para su revisión y análisis. Para avanzar en el codiseño del programa analítico de este campo, los invitamos a revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético correspondiente. Para secundarias generales y técnicas, vamos a revisar las experiencias de codiseño y los avances que tuvieron en la anterior sesión del Consejo Técnico Escolar, con la finalidad de socializar con el colectivo los avances de los programas analíticos que ustedes han elaborado por disciplina y grado en cada campo formativo. La propuesta es que, de manera colectiva, con sus compañeras, maestras y maestros de la escuela, analicen y exploren las posibilidades de integración curricular de los contenidos propuestos en el programa analítico que den cuenta del trabajo interdisciplinario que han llevado a cabo, considerando los ejes articuladores para finalmente realizar los ajustes necesarios al programa analítico por disciplina y grado en cada campo formativo. Agradecemos la entusiasta participación de docentes y directivos de las escuelas de educación secundaria en todas sus modalidades, generales, técnicas y telesecundarias, en la campaña Estrategia en el aula, prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. Y los invitamos a dar continuidad a estas intervenciones para favorecer el entendimiento de este grave fenómeno social y evitar impactos negativos asociados al consumo de drogas, como bajo rendimiento académico, ausentismo o abandono escolar, y con ello conservar el bienestar de las y los estudiantes y la integridad de la comunidad educativa. Así como ustedes están trabajando en esta campaña en las aulas y como han reiterado, es necesaria la participación de madres, padres y familias. Por eso, a partir de las recomendaciones y sugerencias, hemos elaborado el folleto Orientaciones para Madres, Padres y Familias como parte de la campaña Prevención de Adicciones, si te drogas te dañas, con la finalidad de que puedan ser difundidas para apoyar y acompañar a sus hijas e hijos desde sus hogares. Este folleto está llegando a todas las escuelas secundarias y de media superior de todas las entidades del país, para distribuirse entre madres, padres y familias de estudiantes, empezando por las escuelas y comunidades más alejadas y vulnerables. También se pueden revisar y descargar en los insumos para esta sesión y en la página estrategiaenelaula.cep.gov.mx. Sin duda, el mes de mayo les implicó redoblar esfuerzos para atender las festividades que tradicionalmente se celebran en las escuelas y que la pandemia no había permitido realizar de manera presencial.
El fin del ciclo escolar será en unas semanas y seguramente en esta sesión ocuparán algún tiempo para atender la organización y gestión escolar. Reconocemos su trabajo, pues se ha avanzado mucho en el conocimiento de la nueva propuesta curricular y en la construcción de los programas analíticos. El trabajo colaborativo y horizontal en las sesiones de los consejos técnicos escolares resulta fundamental para tomar decisiones pedagógicas que recuperen con pertinencia el contexto escolar y comunitario en la construcción de la nueva escuela mexicana. Les felicito. Que tengan un buen día. Quiero reconocer el trabajo que día tras día desarrollan en las aulas de diferentes niveles, modalidades y tipos educativos a lo largo y ancho de nuestro territorio, en miles de localidades urbanas, rurales, indígenas, fronterizas. Con su tarea en las escuelas, ustedes contribuyen a forjar la nación que somos, pero sobre todo la patria que queremos ser, soberana, democrática y justa. Su compromiso con la educación y la felicidad de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos enaltece la profesión docente. La vida nos hizo maestras y maestros, orgullosos de nuestra vocación y con gran amor por la nación. Nuestra labor cotidiana tiene relevancia histórica para la transformación de México y así lo reconocemos y valoramos en el gobierno de la Cuarta Transformación. En la Secretaría de Educación Pública y como maestra, los escuchamos y tomamos en cuenta. Estamos con ustedes, cercanos, porque como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, es importante trabajar juntos, en nuestro caso, desde las escuelas y las aulas. El acercarnos a ustedes nos permite valorar su esfuerzo, creatividad y pasión por la educación, y también conocer sus sentimientos, sus necesidades y, desde luego, su apoyo. Ustedes son el motor y el alma de la educación. Agradezco todas sus aportaciones a la nueva escuela mexicana. Felicidades. Reciban un fuerte abrazo. Quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Que vivan las maestras y que vivan los maestros de México. Gobierno de México. Apreciables maestras y maestros de educación básica. Me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes para compartirles las características que distinguen este campo formativo de lo humano y lo comunitario. En este campo se reconoce al ser humano interactuando con su comunidad mediante un proceso de construcción personal y social permanente, participando en colectividad desde sus primeros años para acceder a una vida digna, justa y solidaria. Las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas de niñas, niños y adolescentes toman un papel relevante para favorecer en ellas y ellos, de manera progresiva, la construcción de su identidad, su sentido de pertenencia, su conciencia de interdependencia, su conexión emocional y su compromiso ético para la satisfacción de sus necesidades humanas. Es así que en este campo convergen elementos asociados con educación socioemocional, educación física, vida saludable, tutoría y tecnología, los cuales propician la definición de contenidos y procesos que se vinculan, complementan para fomentar el desarrollo personal, social y comunitario. Estos se incorporan en mayor o menor medida de acuerdo con las características y organización de cada nivel educativo.
El campo del humano y lo comunitario representa una oportunidad para brindar experiencias en las que alumnas y alumnos desarrollan y fortalecen el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión de las emociones y los afectos, el cuidado de la salud, la creatividad en la solución de problemas y el sentido de comunidad. Para que niñas, niños y adolescentes amplíen sus conocimientos y saberes, este campo formativo enfatiza el análisis de situaciones reales para el desarrollo y enriquecimiento mutuo, impulsando la reciprocidad, la ayuda y el diálogo para valorar la diversidad, con el fin de que exploren sus propias capacidades, comprendan, reflexionen e intervengan con base en sus posibilidades en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, a la inclusión, a la igualdad de género y la interculturalidad crítica que se presenta en contextos inmediatos y futuros, a la vez que adquieran conciencia de que sus acciones influyan en el buen vivir. Ahora bien, en el campo de lo humano y lo comunitario, cada fase del trayecto formativo presenta especificidades para el desarrollo físico, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que los contenidos y la forma de abordarlos se plantean de manera apropiada al nivel. En educación inicial, se centra principalmente en el sostenimiento afectivo, comprendiéndolo como el conjunto de acciones y experiencias de cuidado afectivo, físico, mental, que se provee a las niñas y niños para su desarrollo integral. En educación preescolar se enfatiza la construcción de su identidad personal, étnica, cultural, lingüística y de género. En educación primaria se busca que se reconozcan como parte de una comunidad en la que comparten una historia, valores y prácticas socioculturales. Avanzan en el autoconocimiento y la construcción de la imagen corporal, la comprensión de los cambios físicos y emocionales, la de autoconciencia de sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas. En educación secundaria se fortalece el conocimiento de sí y de los demás, orientado a la construcción de su identidad y al establecimiento de relaciones asertivas, equitativas e incluyentes. Se prioriza el cuidado de la salud individual y colectiva. Se valora la construcción de saberes e intervenciones que promueve la participación y colaboración en la familia, escuela y comunidad para la satisfacción de necesidades humanas. Estimadas maestras y estimados maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Estimadas maestras y maestros, esta fase se caracteriza por la diversidad de cambios que afrontan las y los adolescentes, así como la necesidad de adaptarse a los nuevos escenarios en los que se desenvuelven. Por ello, desde este campo formativo se busca que enriquezcan el conocimiento de sí y de los demás a partir de redescubrir y valorar sus capacidades y las de otras personas. Comprendan sus afectos y la manera en que los expresan ante nuevas interacciones y contextos. Analicen las situaciones que los ponen en riesgo, los retos que tienen, las alternativas con las que cuentan para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Y pongan en práctica su creatividad al solucionar situaciones motrices, afectivas o técnicas, valorando sus acciones y los resultados que tienen, lo que contribuye a desarrollar nuevas posibilidades. Así, el campo de lo humano y lo comunitario se integra por las disciplinas tecnología, educación socioemocional tutoría y educación física. Los invito a conocer a detalle las aportaciones que realiza cada una. Para comenzar, es necesario aclarar que esta asignatura no se reduce a las tecnologías de la información y la comunicación, ni a las habilidades digitales. Es más que eso, dado que considera toda creación artificial. La tecnología facilita el reconocimiento de intereses y necesidades humanas, las analiza para identificar condiciones y requerimientos que se precisa tomar en cuenta para satisfacerlas en un contexto determinado.
Para ello, identifica las condiciones culturales, naturales, económicas y políticas a fin de diseñar, crear o innovar procesos, productos o servicios desde una perspectiva sustentable, de tal manera que las y los adolescentes tomen conciencia de que todas las acciones tienen implicaciones en la naturaleza y en la sociedad. De igual manera, fomenta que reconozcan las capacidades y habilidades, tanto personales como colectivas, a fin de valorarlas y saber cómo ampliarlas al participar en el logro de ideales específicos orientados al bien común. La educación socioemocional, tutoría, es un espacio curricular de acompañamiento a las y los adolescentes, por lo cual no es una asignatura en el sentido tradicional y no debe estar sujeta a una calificación. Todo docente de secundaria puede ejercer la función de tutor con algún grupo al que le imparta clases, de tal manera que los conozca y fomente un clima de confianza y seguridad. Contribuye a este campo al promover el conocimiento de sí, la identificación de situaciones que los ponen en riesgo y la manera en que pueden afrontarlas, la construcción del proyecto de vida, además de abordar elementos afectivos, así como su relación con la toma de decisiones. También aporta experiencias en las que reconozca las distintas formas de ser, pensar, actuar y relacionarse. La educación física aporta diversos aprendizajes que contribuyen a las finalidades de este campo. Por ejemplo, al favorecer el reconocimiento y aprecio de las capacidades, habilidades y destrezas motrices, así como el enriquecimiento de sus posibilidades individuales y colectivas. De la misma manera, propicia el gusto por la práctica de actividades físicas, a partir de distintas experiencias que les permiten desarrollar su disponibilidad corporal y la autonomía motriz. También favorece la participación en ambientes de convivencia en los que pueden interactuar a partir de situaciones de juego, iniciación deportiva y deporte educativo, en las que expresan gustos, ideas, formas de ser y actuar para responder a las circunstancias que se presentan. Estos aspectos influyen en la conformación de la identidad, la construcción del sentido de pertenencia, la valoración de sus potencialidades y el logro del bienestar. Parte del reconocimiento del cuerpo como soporte de las acciones técnicas que permiten explorar las capacidades corporales y reflexionar cómo pueden potenciarse para lograr un fin y de esta manera fomentar la creatividad. Impulsa la toma de conciencia acerca de cómo los intereses y las necesidades humanas cambian de acuerdo con el contexto y el tiempo en el que se producen. Además, se favorece el uso de herramientas y máquinas a fin de reflexionar acerca de las acciones que se han delegado y cómo han facilitado las tareas. Asimismo, se aborda a los materiales y a la energía que se emplean al manipular los medios técnicos. Se fomenta la comprensión de su funcionamiento y de los gestos técnicos que se aplican, ya que son una fuente de información para la innovación. Finalmente, se considera el desarrollo de representaciones gráficas para comunicar ideas o procesos técnicos con relación a las actividades que se realizan. En primer grado, se fomenta el reconocimiento de ideas, gustos, necesidades, posibilidades, intereses, deseos y experiencias para favorecer el autoconocimiento y descubrir nuevas potencialidades. Además, se aborda a los sentimientos como resultado de las vivencias y la cultura. Por otra parte, se busca que se reconozcan los cambios presentes a lo largo de la vida y en la adolescencia, así como el cambio de intereses, habilidades y necesidades, con la finalidad de replantear metas individuales y grupales que les ayuden en la construcción de un proyecto de vida en favor del bienestar común. Por último, se reflexiona sobre las condiciones del contexto familiar y comunitario que representan situaciones de riesgo a la salud, a la seguridad y al medio ambiente para promover el autocuidado, enfatizando el bienestar colectivo. Este grado se centra en la distinción de las características corporales, motrices, expresivas y actitudinales, como parte del reconocimiento de los cambios y continuidades que experimentan en el desarrollo de su motricidad. Además, se impulsa el descubrimiento y aprecio de sus potencialidades al afrontar retos a superar, lo que contribuye a la integración de su corporeidad. También
Se promueve la práctica de alternativas para mantenerse físicamente activos, reconociendo los efectos que perciben al implementarlas diariamente. Y finalmente, se pretende que empleen su creatividad al generar estrategias con las que adapten sus acciones, tanto individuales como colectivas, en situaciones que implican cooperación o confrontación, al tiempo que aprecian las aportaciones que cada persona realiza desde sus posibilidades para el logro de metas comunes. Esperamos que la información compartida sea de utilidad para el desarrollo de sus programas analíticos y sobre todo para que logren una planificación que responda a las características de sus alumnas y alumnos. Hasta la próxima. Es importante recordar que, para el segundo año, en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, convergen aspectos asociados con el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión de los afectos, el análisis de las situaciones de riesgo y la puesta en práctica de la creatividad. Para profundizar en el tema, preparamos la siguiente información, con la que podrán identificar lo que tecnología, educación socioemocional, tutoría y educación física aportan en la fase 6 y de manera particular en el segundo grado de secundaria. Aportaciones al desarrollo y aprendizaje de las y los adolescentes desde el campo formativo de lo humano y lo comunitario. La asignatura de tecnología promueve el reconocimiento de las interacciones entre la técnica, la naturaleza y la sociedad, así como la reflexión de sus mutuas repercusiones a partir del análisis de sistemas técnicos en diversos procesos productivos. Facilita la comprensión de las relaciones que existen entre el conocimiento técnico y el científico, a fin de valorar su importancia y resignificación al intervenir en procesos de cambio técnico. También propone el análisis y práctica de procesos de planeación y organización técnica en contextos específicos. Es importante recordar que los contenidos de esta asignatura han de abordarse a partir del énfasis que se desarrolla, como puede ser la creación artesanal, la ofimática o bien el diseño industrial, entre otros. Por su parte, la educación socioemocional tutoría contribuye gradualmente al desarrollo de la confianza, la seguridad y la autonomía de las y los adolescentes a partir de la reflexión acerca de sus intereses, necesidades y habilidades, destacando el cambio como oportunidad de desarrollo ante la incertidumbre y promoviendo un análisis más profundo de sí mismos. El conocimiento y análisis de los elementos afectivos y la prevención de riesgos, enfocándose en su relación con la toma de decisiones. La valoración de la diversidad en las formas de pensar e interactuar con las personas que les rodean, además de las diferentes maneras de expresar la sexualidad, así como la construcción continua de un proyecto de vida flexible, viable y dirigido al bienestar personal y social. Como recordarán, la educación física establece contenidos vinculados con el desarrollo de la motricidad y la integración de la corporidad. Al propiciar la valoración de lo que cada persona aporta en el logro de metas, así como el descubrimiento de nuevas posibilidades, tanto individuales como colectivas. Además, promueve que asuman estilos de vida activos y saludables a partir de experimentar los beneficios de mantenerse en movimiento, tanto en las sesiones como en otros espacios y momentos de los que disponen. Por otra parte, impulsa el desarrollo de la creatividad motriz, al buscar distintas soluciones que les permitan responder a los escenarios lúdicos en los que se desenvuelven, asumiendo actitudes como la escucha activa, la empatía, la asertividad, la corresponsabilidad, el respeto y la colaboración. Aunado a lo anterior, fortalece el aprecio por la diversidad al propiciar la interacción motriz, en la que la suma de esfuerzos favorece el logro de metas comunes. Características de las asignaturas que integran el campo formativo de lo humano y lo comunitario en segundo grado.
En este grado, se promueve el uso y análisis de medios técnicos a fin de reflexionar acerca de su forma, funcionamiento y estructura para comprender cómo se les delegan funciones. Se abordan las implicaciones de los procesos técnicos que se utilizan en diversas comunidades con respecto al uso de la energía, así como del origen y transformación de los materiales a partir de sus características. También se estudia la relación entre el conocimiento científico y los factores naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que inciden en la innovación y el desarrollo tecnológico para proponer alternativas sustentables. Se analizan procesos artesanales, industriales y automatizados para identificar y reflexionar acerca de los cambios técnicos que han tenido en diversos contextos. Finalmente, se continúa con la representación y comunicación técnica mediante la explicación del diseño, la producción y el funcionamiento de sus creaciones, así como la organización, planificación y evaluación de procesos técnicos. En el segundo grado, se profundiza acerca de la reflexión que hacen las y los adolescentes de sí, buscando que valoren las diversas formas de ser y expresar la sexualidad en un clima de respeto y seguridad. También se promueve que comprendan los sentimientos como pensamientos construidos a partir de las ideas y experiencias personales. En pocas palabras, lo que es significativo para sus vidas, así como la relación que tienen en las decisiones que toman. Por otra parte, se pretende que analicen y valoren los cambios que han tenido, tanto en intereses como en necesidades, su relación con las metas individuales y colectivas, además de la posibilidad de revisarlas constantemente y replantearlas. Por último, se fomenta que prevengan situaciones de riesgo a partir de prácticas concretas y viables al contexto en el que se desarrollan. En este grado, las y los adolescentes continúan el proceso de integración de sus capacidades, habilidades y destrezas motrices. Por ello, se impulsa la participación en situaciones de mayor complejidad, en las que adaptan sus posibilidades y descubren nuevas formas de ponerlas en marcha, con base en las características de cada actividad. Al mismo tiempo, valoran la manera en la que las actividades lúdicas, recreativas, deportivas o cotidianas favorecen su condición física. Esto les permite diseñar alternativas para mejorarla, de acuerdo con sus intereses y necesidades, así como con los retos que afrontan para su logro. Por otra parte, se sigue impulsando el pensamiento estratégico y la interacción motriz en ambientes en los que se prioriza la participación de todas y todos, a partir de diversificar la lógica de juego. Lo anterior favorece la toma de decisiones y el diseño de estrategias, así como la oportunidad de asumir actitudes que contribuyan a la solución de conflictos. Finalmente, esperamos que esta información sea valiosa y favorezca la comprensión y puesta en práctica del planteamiento curricular y, por ende, la construcción de los programas analíticos que respondan a las características de las y los adolescentes de su escuela. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio destinado a compartir algunas ideas del campo formativo de lo humano y lo comunitario. En esta ocasión conoceremos lo que las asignaturas de tecnología, educación socioemocional, tutoría y educación física promueven en el último grado de educación secundaria, además de reflexionar acerca de algunos aprendizajes que manifiestan las y los adolescentes al término de este trayecto formativo. Características de las asignaturas en tercer grado. En tecnología, se favorece el conocimiento de los procesos productivos de la comunidad para intervenir técnicamente, reflexionando con respecto a cómo el contexto social y natural influyen en la aceptación y difusión de técnicas.
Se promueve la comprensión de los sistemas tecnológicos en cuanto a su evaluación interna y externa, a partir de comprender las características e interrelación de los componentes de forma holística, para prever efectos no deseados. Se desarrollan e implementan diseños que consideren los saberes y experiencias locales, así como conocimientos científicos. También se analiza y reflexiona acerca del origen, transformación y desecho de los materiales, además de los diversos tipos de energía, tomando en cuenta las implicaciones en el entorno. Por otra parte, se comunica y representa por diversos medios el funcionamiento, las implicaciones de uso y ciclo de vida de las creaciones técnicas para promover el manejo responsable. En educación socioemocional tutoría, se fomenta un proceso continuo de desarrollo personal durante toda la educación básica, por lo que en este tercer grado se espera que las y los adolescentes logren mayor autonomía y compromiso en el conocimiento de sí y el entendimiento mutuo, considerando la diversidad de situaciones y contextos que se enfrentan, la gestión de los afectos para la toma de decisiones asertivas y la construcción de relaciones de convivencia inclusivas y equitativas, la capacidad de reflexionar sobre las condiciones del contexto familiar y comunitario que representan situaciones de riesgo, el planteamiento de alternativas personales, familiares y comunitarias que favorezcan la prevención de riesgos y las habilidades que les permitan revisar y replantear sus metas constantemente a partir del análisis de logros y situaciones afrontadas, visualizando nuevos retos y aspiraciones para su vida. En educación física, se plantea que las y los adolescentes participen en diversas actividades en las que ponen a prueba su potencial, a fin de que analicen cómo la práctica constante de acciones motrices incide en la mejora de su desempeño. Además, se busca que se asuman como responsables de su bienestar, por lo que se pretende que diseñen e implementen alternativas lúdicas, recreativas, de iniciación deportiva o deporte educativo que les permitan mantenerse físicamente activos, promover la interacción con distintas personas y, por ende, practicar estilos de vida saludables. Finalmente, se impulsa que experimenten la confrontación lúdica, en la que fomenten actitudes asertivas basadas en el juego limpio, al tiempo que pongan a prueba su creatividad en el diseño de estrategias, así como en la toma de acuerdos para afrontar y resolver los conflictos que se les presentan. Aprendizajes que manifiestan las y los adolescentes en el campo formativo. La perspectiva que se impulsa de esta asignatura se centra en la visión sistémica de la tecnología que se sustenta en la interacción de la sociedad y la naturaleza por medio de la técnica. En este sentido, se pretende que las y los adolescentes, con base en el énfasis que desarrollan en su escuela, manifiesten logros respecto a el desarrollo de habilidades para intervenir en situaciones que requieren solución por medio de acciones estratégicas, instrumentales y de control, tomando en cuenta los factores sociales y naturales. El diseño de procesos, productos o servicios en los que ponen en práctica su creatividad e imaginación a partir de determinados criterios y condiciones. La búsqueda de información y todo tipo de conocimiento para mejorar e innovar e implementar procesos, productos y servicios desde una perspectiva sustentable. La práctica de la evaluación y reflexión de los sistemas tecnológicos. Los aprendizajes que desarrollen les permitirán intervenir técnicamente en distintas situaciones de manera responsable. Esta fase se convierte en el cierre de la educación básica. Por ello, es importante que las y los adolescentes consideren que los logros que tengan en esta etapa de sus vidas son la base para las siguientes, ya que seguirá siendo necesario reflexionar sobre los cambios en sus necesidades, intereses, gustos y habilidades, así como en lo que acontece en el entorno. Además de reconocer las acciones que pueden emprender para alcanzar el bienestar individual y colectivo. En este sentido, es preciso que visualicen el proyecto de vida como una herramienta que les permitirá guiar su desarrollo presente y futuro. Para finalizar, es importante considerar que todas y todos los docentes son o bien pueden llegar a ser tutores de algún grupo. Por ello, se requiere que en las escuelas se generen momentos de diálogo colegiado a partir de los contenidos de educación socioemocional tutoría,
reconociendo la valía de asumir una corresponsabilidad y no delegar este trabajo en otras figuras educativas, ni tampoco concebir este espacio como una extensión del tiempo de las asignaturas. Los aprendizajes adquiridos en educación física son un punto clave en el enriquecimiento de las experiencias motrices. Bajo esta perspectiva, los escenarios lúdicos favorecen el desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad, el empleo de la creatividad y el gusto por practicar actividades físicas. Estos escenarios adquieren un mayor significado al propiciar que las y los adolescentes conformen su imagen corporal e identidad personal. Tomen conciencia de que sus acciones repercuten en el bienestar. Diversifiquen las alternativas con las que cuentan para resolver problemas y situaciones cotidianas. Valoren la importancia de pautas y normas de convivencia que regulen la interacción. Aprecien lo que cada persona aporta en el logro de metas comunes y fortalezcan el sentido de pertenencia y comunidad. Sin duda, estas experiencias son fundamentales para afrontar los desafíos presentes en distintas etapas de su vida. Como se han dado cuenta, existen aprendizajes que se comparten entre asignaturas e incluso entre campos formativos, pero también hay otros que requieren un abordaje particular. En este sentido, ustedes tienen la oportunidad de fomentar el trabajo colaborativo para contextualizar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, además de descubrir distintas posibilidades de vinculación. Les invitamos a retomar los planteamientos que hemos compartido para enriquecer sus programas analíticos, considerando tanto sus experiencias como los logros e intereses que manifiestan las y los adolescentes.